Fala pessoal, estamos aqui começando mais um novo podcast. Eu me chamo Breno Lírio. Eu sou o Thiago Neves, é uma honra estar aqui de volta, né, Breno? Voltei finalmente. Tava sumido, Thiagão. Pois é, mas estamos voltando aí com muita honra e novamente trazendo aí para vocês convidados muito especiais. Um já veio aqui, né, na primeira vez, primeira gravação, episódio. E é uma honra gigantesca tê-lo conosco. E o outro é a primeira vez, vou apresentar para vocês o Carlos Aldana. Say hello. Va a presentar para usted. No. Yo pensé que tú me ibas a presentar, pero vamos a ir con paciencia porque no los entiendo mucho. Ahí vamos. Mi nombre es Carlos Aldana y pues desde muy corta edad nosotros comenzamos a tener una experiencia con el Señor y ahora todo lo que hacemos es por Él, para Él y hemos dedicado nuestra juventud a poder vivir para Él. Muito bem. Para o pessoal te conhecer melhor, eu vou ler o seu, vamos dizer assim, o seu currículo, né? Sua biografia. Uhum. Então vamos lá. Para o pessoal que está de casa, o Carlos é fundador e diretor executivo de 7 empresas em Fort Myers, na Flórida, focadas no setor da construção civil. Sua liderança tem gerado oportunidades de trabalho para inúmeras famílias e profissionais, contribuindo para o crescimento econômico e social da região. Técnico em administração de empresas, com uma visão estratégica para o crescimento organizacional e a gestão de projetos. Fundador e diretor da rede Kalel. Kalel? Sim. Ok. Lidera uma plataforma global dedicada à formação de jovens com a missão de capacitar jovens e líderes para influenciar os pilares fundamentais da sociedade, tornando-se a expressão visível de Cristo no mundo. Gestor da Build Foundation, gerencia uma organização nos Estados Unidos dedicada a atender necessidades sociais e oferecer apoio às comunidades. Também é colaborador no Ministério Internacional Deus é Fiel. Atua juntamente com seus pais na gestão do crescimento e administração do ministério. E também é conferencista. Seu objetivo é ver o crescimento e avanço da vida de Cristo na igreja, com a visão de que tudo seja cheio de Jesus Cristo. Muito bem. Parabéns. Assim. Muito bem. Carlos, mas conta pra gente como tudo isso começou. Conta do menino Carlos ainda, que hoje é um homem, mas como que era a sua infância? O que te levou, né, a essa vida com Cristo, tantos projetos, o empreendedorismo? O que te motiva para isso? Sí, siempre desde muy pequeño teníamos, la gente nos decía que éramos raros, o ustedes le dirían exquisitos, ¿no? Uhum. Eran distintos, diferentes. Ajá, raros, distintos. Sí. Nuestras maestras le preguntaban a todos, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Algunos decían bombero, policía, quiero ser, no sé, tantas cosas. Y Julio y yo, mi hermano, decíamos, nosotros queremos ser administradores de empresas, desde muy pequeños. Olha. Porque la formación con nuestros papás fue muy, muy específica, muy puntual. Crecimos en un contexto de familia y no podría agradecer más a Dios por los papás que tengo, porque a ellos se debe mucho de lo que somos ahora, porque nos formaron en el camino correcto. Y entonces, siempre de muy pequeños lo supimos y teníamos una madre también que siempre estaba ahí, ¿no? Muchos le tienen pánico a la corrección y ahora modernamente se acostumbra a querer ver si los jóvenes quieren, pero ellos no eran así, sino que eran, tú vas a ir conmigo y primero vas a venir, pero después lo vas a entender. Y esa vida de obediencia en nosotros produjo mucho. É importante traduzir essa parte, eu não sei se todos vocês entenderam, que ele fala que é muito diferente hoje, que às vezes os pais têm que tomar cuidado se os jovens vão aceitar a correção, e que os pais deles não eram assim. Você vai entender, não vai entender, vocês vão com a gente nessa, depois um dia vocês entendem. E que essa disciplina rígida contribuiu para que eles pudessem se tornar o que eles se tornaram. Y pues al inicio era el Dios de mis padres, pero tuve una experiencia con el Señor y se volvió el mío. Y entonces a medida que lo pude ver, comenzó a cambiar toda mi forma de caminar, toda mi forma de vivir aún, porque entre que la mayoría de jóvenes se enfocan y viven con una mente simple, distraídos en tantas cosas que están alrededor, para mí fue muy marcado el querer vivir para el Señor. De hecho, a los 12 años fue la primera vez que prediqué, porque tenía unas ganas de servir al Señor y siempre estaba leyendo. Cuando mirabas en casa, yo estaba leyendo, orando. Fue como muy marcado
en mi vida eso. Você poderia predicar um pouco de lo que predicou com 12 anos? Olha, será que ele lembra? Estaba por mencionarlo, porque fue algo... Ahora lo miro y digo, no, qué mal. Pero yo tenía como una experiencia y veníamos de congregar de un lugar que era muy estricto. Y entonces yo literal mandaba a los hermanos al infierno. O sea, Nossa. yo decía, si usted no vive para Dios, va a vivir una vida en maldición con el diablo. Nossa. Y entonces me decían el machete, porque cortaba cabezas. Sim, era uma palavra forte, né? Muy fuerte, muy fuerte. No sé cómo la gente me toleraba. Com 12 anos, né? É interessante porque a gente percebe assim, o fato dele ter começado cedo, todo mundo quando começa erra, né? Às vezes no jeito de falar, no tom, e você vai amadurecendo e vai entendendo. Hoje ele olha pra trás, assim como eu, quando olho pra trás, vejo um monte de coisa que eu não falaria de novo. É o processo de amadurecimento. Né? É. Falando em começos errados, Breno, nós cometemos um erro muito grande, cara. A gente não apresentou o apóstolo Cristiano. Foi você, Rapaz. Estamos aqui também com o apóstolo Cristiano, que esteve no nosso primeiro episódio. Também um homem aí, né, de nações, né, que tá sempre levando a palavra de Cristo para vários lugares. E é uma honra ter o senhor conosco. Vai estar ajudando, né, na tradução. Na tradução, que, obviamente. Hoje eu vim mais para apoiar o nosso convidado. Pois é, muito bem, muito bem. Mas falando desse processo de amadurecimento, né? Você disse que você, quando pregava e era muito jovem, às vezes cometia alguns erros. Sí, sí. Isso é normal até para os mais velhos. Mas como você foi aprendendo? O que te ajudou na hora de levar a palavra de Deus com acerto, com uma eficácia? En realidad, había una disposición a ser corregido. Y creo que eso es lo más importante, porque tal vez en la juventud se conoce mucho cuando hay jóvenes que creen saberlo todo. Y ese es el peor error que podemos cometer, Sim, es tem pensar. jovens que pensam saber tudo. É normal quando você é jovem você achar que você sabe tudo. E ele tinha uma disposição a aprender. Y entonces, por ahí muchas personas cuando las corrigen se enojan, el orgullo surge y comienzan a defenderse. Pero en realidad lo que debería de venir de un corazón dispuesto que avanza rápido es un corazón corregible. Es una persona que sabe que el amor por la verdad debe de ser mayor que su orgullo. Sim. Y entonces si amamos la verdad, por eso Corintios cuando habla del amor, dice el amor que se goza por la verdad. Y entonces no es jactancioso, no busca lo suyo propio. Y entonces debemos de cobrar un sentido mayor de amor por el Señor, a tal punto donde esté dispuesto a ser corregido, pero no surgir el orgullo, sino entender que esto sirve para avanzar. Muito bem. O apóstolo consegue sintetizar um pouquinho do que ele falou? Só para quem às vezes não compreendeu bem? Ok. Eu acho que a base do que ele está falando é assim, porque você perguntou para ele o que contribuiu para que ele pudesse amadurecer e viver essa mudança de como ele pensava para hoje. E o ponto principal disso é ter um coração disposto a ser corrigido, porque às vezes um jovem, normalmente na juventude, você tem um momento que você começa a achar que você já sabe tudo, que você não precisa ouvir seus pais, que você não precisa ouvir seus líderes, né? E isso nasce às vezes de um coração orgulhoso. Então quando você lê Coríntios, né, qual a palavra que você mencionou? Que não é jactancioso, não busca lo suyo. Que o amor, né, não busca os seus próprios interesses. Sim. Então que quando você começa a focar a sua vida no amor a Deus, você está mais preocupado em ser corrigido para avançar do que preservar o seu orgulho, defender seu ponto de vista. E isso contribuiu muito com o amadurecimento dele. Isso é muito bom. Me fez lembrar de uma... Eu acho que está em Provérbios de Salomão, em que ele escreve que o sábio, ele gosta ou ele aceita ser corrigido. O tolo, ele reluta, né? Então, ou ele nega essa correção. E você se demonstra muito sábio nessa postura, né? Nesse caminhar com Deus, você aceitou, às vezes, ser, vamos dizer, corrigido, né? Ou algumas, o que a gente chama de lapidar, né? E muito bem. Breno, pergunte ao nosso convidado aí
alguma questão sobre isso? Então, o que eu tava pensando aqui, né? Você lida com muitos jovens, certo? Lidando com jovens, você vê que esse amadurecimento deles. E a partir desse amadurecimento, você chega a acompanhar a questão de ajudar a quebrar essa questão, o orgulho deles em si. E, tipo assim, quais etapas que você consegue ajudar? Tipo assim, dicas que consegue ajudar para alguém que precisa mudar isso, sabe? Quebrar o orgulho. Antes de que diga una herejía, ¿qué digo? No, está preguntando si usted podría dar un consejo a los jóvenes de cómo hacer para romper con el orgullo, cómo usted trata, por ejemplo, en Caleo con tantos jóvenes, cuando mira uno que por orgullo no recibe las correcciones, cómo usted usa la metodología para apoyar a ellos para que entiendan. Yo creo que hay cosas, al menos si lo pones desde el punto de vista de cómo puedo ayudarle a una persona, nunca se va como directo a atacarlos, sino hacerlos entender que es por amor, es abrazarlos y entender juntos hacia dónde vamos. Y una parte creo que muy importante cuando cualquier joven quiera llegar a ejercer un liderazgo o querer apoyar a los demás, es que lidere con coherencia. Porque nadie va a seguir a alguien que no respeta. Y entonces algunas veces intentamos decir, no, deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, pero en mi vida no se evidencia. Entonces automáticamente pierdo toda credibilidad. Sí. Y entonces a esa palabra se le llama autoridad moral. Cuando nosotros lideramos con coherencia y que toda mi vida comience a evidenciar aquello que hablo. Então, vou aproveitar para perguntar para ele. Ele mencionou, até o Cristiano trouxe aqui, a rede Kalel, né? Sim, sim. E o bem legal é que a gente tem de semelhante, né? O No Alvo Podcast, ele nasceu, obviamente, para todos os públicos, mas em especial para os jovens. Então, a nossa ideia é trazer convidados que, através de suas histórias, testemunhos e da própria vida, nos tragam, né, aprendizado, ou levem esses jovens aprendizado, enfim. E a Rede Kalel também tem esse objetivo, né? Conta pra gente como nasceu esse projeto. Sim. Soy algo malo. Tranquilo. La idea de Kaleo comenzó cuando surge una preocupación profunda en nuestro corazón por esta generación. Porque vemos una generación ahorita que está predicando y pensamos en nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y no debería de ser extraño, no sé si pasa aquí, pero todos los días, como que en las escuelas, en los gobiernos, se ve todo como que el sistema de este mundo se está apoderando y la oscuridad está absorbiendo cada vez más nuestra sociedad. Y entonces hay dos tipos de personas, las que se quedan así, con los brazos cruzados, o la respuesta de querer hacer algo. Y entonces Kaleo salió de el verso 2 de Timoteo 1:9, que dice que Él nos salvó y nos llamó, no por nuestras propias obras, sino por su voluntad. Y esa palabra llamó es Kaleo, porque entendemos que hay un Kaleo, o sea, un llamado de Dios a esta generación para ser relevantes y avanzar. Hablabas acerca de la sabiduría. Creemos que esto es muy importante. Salomón pide sabiduría y entendemos en Proverbios 1:20, la palabra dice que la sabiduría está clamando por las calles. Dice sus razones en los lugares principales de reunión. Y el verso 24 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Por cuanto hablé y no escucharon. Y entonces esa palabra simple en el hebreo, en el original, significa seducible. ¿Hasta cuándo, oh seducibles, amarán lo que los seduce? Y esa es la realidad de la mayoría de la juventud ahora, amando aquello que los seduce. ¿Y qué es lo que nos seduce a nosotros? La comodidad, el estar ahora en el Instagram todo el día, ¿no? Y miramos a una juventud que se está perdiendo porque la iglesia no está siendo presente en las escuelas. La iglesia no está siendo presencia en los gobiernos. Y cuando hablamos de la iglesia no son 4 paredes, sino somos cada uno de nosotros que representamos a un reino. Y si seguimos cayendo en el lugar de la simpleza, veremos un mundo absorbido por la oscuridad y la iglesia cada día tomando menos relevancia. Entonces, Kaleo es una herramienta que es un vehículo que usamos para capacitar a jóvenes
en esta verdad presente para que podamos ser profesionales en lo que hacemos. Porque en un mundo lleno de mediocridad, vemos una oportunidad de una generación que se levante a operar desde la excelencia. Y entonces, si les damos herramientas a los jóvenes, hemos hablado de cursos de liderazgo, de administración, de aún el inicio del año, comenzamos a hablar acerca de la expresión de Cristo en la sociedad. Y hablamos de los 7 pilares de la sociedad, hablando acerca de la expresión de Cristo en ellos. Y este entendimiento ha sido muy lindo porque no solo orábamos que pudiéramos hablar de ello, sino que pudiéramos provocarlo. Y entonces, en Guatemala comenzó una gestión muy linda donde yo estuve en México y hablé con... llegó el ministro de Asuntos Religiosos a una reunión donde estaba yo y tenía un equipo. Y entonces les pregunté, ¿qué creen ustedes que nos ha faltado como iglesia para poder ser relevantes y que el gobierno nos tome en serio? Y me dice 2 cosas. La primera, trabajamos la unidad, porque entre pastores no se quieren. Entonces cada asociación tiene unidad dentro, pero entre ellas no hay unidad. Olha. Y Juan dice que el mundo creerá hasta que seamos uno, ¿no? Y entonces la primera fase de Caleo es traer un entendimiento a los jóvenes, a los líderes de jóvenes de las congregaciones locales acerca de la urgencia que tenemos por llevar la verdad a la sociedad. Y a medida que provocamos la unidad, pasamos a la fase 2, que es, me dice, cuando el gobierno piensa en la iglesia, piensa en gente limosnera. Pedinte, que fica mendigando as coisas. Y entonces el gobierno tiene un concepto de la iglesia como que fueran mendigos, que llegan y solo piden. Y entonces Caleo tiene la visión de que en su momento hayan jóvenes, líderes de jóvenes, que se reúnan en diferentes regiones para ver los problemas de la ciudad y que cambiemos la narrativa. En vez de la iglesia llegar a pedir, que llegue a presentar soluciones. Muito que bom. llegue a decir, hey, la iglesia no está aquí para pedir, estamos aquí para hacer la respuesta que esta ciudad necesita. Entonces comenzó como algo muy pequeño, pero se ha gestado en algo grande donde esperamos que en su momento, y si el Señor nos permite seguir este trabajo, podamos transformar ciudades y naciones a través de este plan que se está gestando poco a poco. Muito, muito legal que você trouxe a questão dos 7 pilares. Aqui Sim, a gente sim. chama de 7 montes. E que legal, né, pessoal? A gente, aqui no Brasil, em Taubaté, e ele lá na Guatemala ou na Flórida, também tem esse entendimento, ou seja, isso é uma visão que já é global. E como ele disse, né, a Caleo, ela forma jovens líderes não para pedirem, não para ficarem com interesses por trás de governo, né, de gestão, mas para dar a resposta. Sim. E essa rede Caleo, ela prepara esses jovens para os 7 pilares? Vocês Sim. preparam de todas as áreas, desde a política até esportes? Tem algum exemplo de um jovem que já tem se destacado, assim como você, claro? Mas algum jovem que já tem se destacado aí, mundo afora? Sí, nosotros nos enfocamos en dar herramientas para los líderes de jóvenes, para aún los jóvenes mismos, para que puedan ser relevantes y que puedan ir hacia afuera y comiencen a hacer la luz en medio de la oscuridad. Y sí tenemos a varios que lo han abrazado y tenemos un equipo que está trabajando continuamente en avanzar. De hecho, yo le decía al equipo con el que iniciamos, si solo se conectan 20, estamos felices, pero con esos 20 vamos a trabajar. Sí. Y cuando sentimos en el primer Zoom fuimos 170 y nosotros como, Nossa. ¿de dónde? Y ha sido el Señor trayendo el crecimiento y los contactos, porque creemos que donde no hay intereses propios, sino solo el interés de Dios, las cosas comienzan a avanzar. Y entonces nuestra preocupación grande es traer la conciencia de esta vida, del propósito del Señor a los jóvenes. Porque ahora vemos jóvenes muy distraídos en el siglo de este mundo. Y cuando miramos la palabra tinieblas en la Biblia, por ejemplo en Génesis 1 habla acerca de las tinieblas, es la palabra ignorancia en el original.
entendiendo que muchas personas o muchos jóvenes aún han creído que el diablo está interesado en que los deje la novia o que algo suceda. El diablo no tiene que ver porque te dejó la novia, simplemente lo gestaste mal y administraste mal todo. No te fue mal en tu trabajo porque el diablo se metió ahí. Solo eras mal trabajador. A un buen trabajador no se lo despide. Sí. Y entonces el sistema de las tinieblas está enfocado en construir un siglo que nos mantenga tan absorbidos, tan distraídos, que permanezcamos en ignorancia. Y cuando ignoramos, nuestro destino siempre va a ser el error. Y entonces, cuando la palabra habla en Génesis 1, dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y en tinieblas. Pero él dice una cosa: sea la luz. Y a medida que fue la luz, todo lo que estaba desordenado comenzó a ordenarse. Y entonces, así es la medida que se revela Cristo en nosotros. Cuando comienza a revelarse en mi corazón, no hay alguien que se puede quedar en el mismo desorden en el que estaba, sino la misma vida produce orden en todo lo que hacemos. Vemos jóvenes que tienen horarios desordenados, que tienen relaciones desordenadas. Simplemente necesitan que Él comience a revelarse como una vida y no como un conocimiento. Y a medida que eso sucede, es imposible no caer en esta verdad que nos lleva a la coherencia, que nos lleva al orden. Y por esto la misma palabra nos dice: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, es progresivo, es todos los días, es ser diligentes en esto. Muito bem. Você comentou essa questão das características, né? De que não é o diabo que te faz ser um mau trabalhador, Sim. ou falar mal em público porque o diabo tá te atrapalhando, não é isso. Na verdade, assim, exatamente, né? Às vezes é falta do estudo, do preparo, da maturidade. Mas você lida com jovens de todo mundo, né? Vamos dizer assim. Sim. Você percebe muitas diferenças do americano às vezes pro brasileiro ou pro argentino? Ou eles têm basicamente o mesmo perfil? Você encontra as mesmas características, as mesmas fraquezas. O que você percebe mundo afora dos jovens? Yo Tem creo padrão? Sí, la cultura afecta un poco, pero en realidad miramos que es algo global. Jóvenes distraídos hay en todo lugar. Jóvenes que no entienden el propósito de esta vida hay en todo lugar. Entonces, creo que aún más allá aún de las culturas que vemos, el gobierno de Cristo nos hace y supera toda cultura. Y nos hace vivir de una forma que es coherente y que comienza a hablar solo por nosotros. Porque sería... Me estoy muriendo aquí. Que isso, tá amarrado. Sería muy fácil, no sé, levantar un cartel para cualquiera, ¿no? Y decir: arrepiéntanse, que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y la iglesia ha intentado como que evangelizar siempre de esa forma, pero cualquiera puede levantar el cartel. El reto está en que mi vida pueda proclamar que Él es la vida, que Él es la verdad, que Él es el camino, ¿no? Eu creio que dentro do que você está falando, a palavra-chave é a coerência que você Sim. mencionou, né? Tem que haver uma coerência do que você fala com o que você... com o seu comportamento, para que isso expresse a Cristo, né? Sim, nosso apóstolo fala muito disso também, o apóstolo L. E eu perguntei esses dias pra ele. Não sei se você sabe, Deus tem me chamado pra política. Então, dentro desses 7 montes, eu tô ali na área da política. E eu perguntei pro apóstolo, né? Apóstolo, por que eu tô entrando lá? Qual que é o objetivo? Né? É eu ter uma vida confortável depois e trabalhar honestamente? Ou é eu gritar, sabe, fazer uma rebeldia, fazer barulho? Por que eu tô entrando? E ele me respondeu exatamente isso que você está trazendo, né? Ele falou assim pra mim: Tiago, a política hoje é um prédio torto. Você vai construir um prédio reto. Então, a questão do prédio torto e do prédio reto é o que você está fazendo. Existe uma sociedade hoje de muitos jovens que estão distraídos, não entendem bem o caminho, estão perdidos em várias ideologias. E você constrói esse prédio reto. Você constrói esse caminho que futuramente, e na verdade, para muitos já né? É uma referência. Eles percebem o que está correto é esse, né? E o que está errado é aquele. Muito, muito bom o seu trabalho. A partir de que momento que vocês viram que está crescendo, está se expandindo o projeto de vocês? E como que vocês estão fazendo para expandir esse projeto? Para expandir. ¿En qué momento miraste que empezó el crecimiento y lo que están haciendo para eso?
Sí, en realidad, desde el inicio, tornó algo que nunca esperábamos. Se tornó en algo que no esperábamos, porque comenzó a crecer muy rápido. Pero creo que hay algo importante en cualquier área de la vida que puedas tomar, y especialmente emprendedores también, que tenemos que entender que solos no podemos. Y por eso es el cuerpo de Cristo, porque nos necesitamos. Si intentáramos hacerlo solos, sería imposible. Sería demasiado trabajo. Y aún cuando vemos las gracias de diferentes personas, si yo voy a hablar de salud, yo no podría, estoy gordo, pero el apóstol Cristiano está... Hoy fui a entrenar con él, casi me muero. Pero cada uno tiene una parte donde ha visto más claramente al Señor en su gracia. Entonces, creo que es importante entender como cuerpo que nos necesitamos, y algo que fue muy interesante y que deseábamos es que nadie figurara en Caleo. Sería muy fácil para mí decir, voy a dar todas las conferencias, yo voy a ser el protagonista, pero no se trata de eso, sino que orábamos mucho que el Señor nos permitiera ver qué personas el Señor le había dado la gracia y tenían una vida llena de coherencia para hablarnos de diferentes temas. Entonces hemos tenido expertos, aún doctores de la salud hablando de esto, gente que está en el área de gobierno para hablar acerca de gobierno, que tiene otra perspectiva para poder colaborarnos más. Entonces, aún con el equipo de Caleo y en cada gestión que hacemos en las empresas y todo, para nosotros es importante entender que si yo intento hacer todo, vamos a ir más lento. Pero si entrenamos a personas y nos invertimos en ellas, habrá gente competente para poder llevar adelante. Y muchas veces nos quedamos en lo micro, nos quedamos haciendo los todólogos, pero cuando comenzamos a ver desde más arriba lo macro y comenzamos a usar un equipo y a trabajar juntos, hay mayor avance. Queria fazer uma pergunta para ele, posso? Claro, com certeza. Déjame hacer una pregunta. ¿En qué punto de tu vida tú piensas que la revelación del nuevo pacto fue importante para que pudiera tener más, alumbrar tu entendimiento del rol de la iglesia, el tuyo en tu vida personal con Cristo? ¿Dónde la revelación del Cristo, la clareza del nuevo pacto fue importante en el proceso de todo y cómo se pasó? Fue lo más importante que pudimos haber entendido, porque a medida que Él comenzó a revelarse, quiera que no, la naturaleza humana nos lleva a hacer cosas que son contrarias a lo que el Señor nos llevaría a hacer. Y a medida que comencé, porque les hablaba, yo desde muy pequeño fui muy devoto, estaba ahí y quería que todos conocieran al Señor, y no había una intención incorrecta, solo muchas de las cosas, por ejemplo, mandar a la gente al infierno y decir que si no hacían esto iban a vivir una vida de miseria, fue desde la ignorancia. Y aún un perfecto ejemplo de esto lo vemos en Saulo. Saulo era un hombre devoto, que si lo comparamos a hoy en día, creo que nadie podría haber cumplido tanto como él. Pero él dice una cosa, lo hice en ignorancia. Porque cuando se le reveló Cristo, él dice, hey, todo lo que hiciste creyendo que era por mí, no me sirvió de nada. Sí. Y entonces podemos tener intenciones muy buenas, pero una vez más regresa a la ignorancia. Porque es la importancia de entender este nuevo pacto. Porque si no, entonces estaremos transmitiendo un mensaje que ya no está vigente para Dios y llevando a personas a aún más ignorancia, sí, donde no disfrutan de esta realidad como uma vida e só llevan a tenerlo como um conhecimento. Por que eu perguntei isso para ele? Né? Porque às vezes a gente olha, né, e é admirável ver tudo que ele está fazendo, quem ele se tornou, mas tudo isso tem uma vida. Né? Se a gente olha com admiração e imagina assim, como que os jovens podem fazer igual? Não se trata de fazer. Né? Se essa vida não for revelada, tudo que você faz, por mais que tenham resultados externos, é vazio. Então, respondendo a tua pergunta também daquilo que eu conheço dele, eu acho que o crescimento que tem acontecido é o próprio Senhor que tem porque assim, ele falou um ponto interessante, né? Na criação, Deus pega um processo todo em desordem e começa trazendo luz. Depois que ele traz luz, ele ordena. Depois que ele ordena, ele separa. Depois que ele separa,
ele abençoa. Depois que ele abençoa, ele multiplica. Tem uma sequência. A multiplicação é a última etapa do processo. Deus não pode multiplicar o que ele não abençoa primeiro. Claro. Então, há primeiro uma coerência de transformação de uma vida. A motivação dele é correta. O que ele quer fazer é, de fato, para o Senhor. Não tem um protagonismo pessoal. Nunca vi nele, no irmão dele ou na família, é o meu ministério, quero eu fazer. Então, quando o coração está alinhado, quando você tem a clareza da vida de Cristo, o próprio Senhor trata de soprar, de fazer as coisas crescerem. Entendeu, Bran? Y eso tiene que ver con la confiabilidad. Sim. Y la gente pide más y dice, Señor, yo quisiera tener más. Pero dice que Él dio talentos y Él dio dones según la capacidad. Entonces, no se trata tanto, como decíamos, de lo que hacemos, sino cuán confiables nos estamos presentando ante Él. Y si Él ve confiabilidad, entonces Él nos posicionará donde Él nos necesita. Así mismo pasó con José. Vemos. En la medida que administramos, ¿no? En la medida que tenemos para administrar, ser confiable, ¿no? José, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de Grande esto. exemplo, sim. Porque él fue vendido como un esclavo, pero terminó siendo un administrador de la casa de Potifar. Y él era un administrador por excelencia, un hombre confiable. Pero después de ser administrador, regresó a la cárcel. Ya sabemos cómo sucedió eso, ¿no? Pero regresa a la cárcel. Cualquier humano ahí se frustra. Y dice, ¿cómo es posible que yo estaba aquí y terminé aquí abajo otra vez? Pero no tenía que ver que no fue confiable. Él sí fue confiable en esa área. Pero Dios estaba desarrollando un hombre confiable para poder gestionar algo mayor. Sí. Y entonces vemos a un José que no se queda así, sino que aún en la cárcel llega a ser el jefe de la cárcel. Y entonces vemos a un hombre que en lo mucho o en lo poco aprendió a ser confiable y administrar bien. Y cuando vino el momento de poder mostrar aquello que portaba, el faraón identifica dos cosas en él. Y dice, ¿dónde encontraremos otro hombre como este? Que está lleno del Espíritu Santo y tiene la sabiduría de Dios. Cuando fue el momento preciso, él estaba lleno del Señor para poder juzgar y decir lo que él quería en ese preciso momento. Se encontró como un hombre confiable. Y entonces es aprender que en lo poco o en lo mucho debemos de entender que nuestra posición no es preguntarnos ¿por qué tengo esto? Sino es preguntarnos, Señor, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y procurar ser diligentes en cada estación. Y a medida que somos confiables y no por un interés incorrecto, entonces veremos un avance como nunca antes en nuestra vida. Y el avance de Dios algunas veces no se ve, no es el mismo avance para nosotros. Cuando la palabra dice que todo obra para bien, algunos pensamos que es situaciones externas, que todo se va a resolver, pero algunas veces lo que más va para bien, para nuestra vida, es lo que menos queremos, que son situaciones para formar nuestro carácter. Pero tengamos seguro que si somos confiables, hay otra estación. Y entonces comienza este proceso de mayor avance a medida que aprendemos este término tan importante, presentarnos confiables. Muito bacana isso que você está dizendo. Todos esses grandes homens, né, como José, Paulo, até o Daniel também, são homens de muita constância. Então, eles tinham uma promessa na vida deles e, independente da situação, da emoção, da condição em que eles estavam vivendo, eles acreditavam naquilo e, com constância, cumpriam o que tinham que cumprir. Cumpriam esse kaléu, né, esse chamado. Praticamente falando, no dia a dia, o que o jovem precisa para cumprir, para não cair na inconstância? Porque, assim, muitas vezes, hoje nós temos isso aqui, sim. E pode ser um grande ajudador, mas às vezes é um problema. No Instagram, por exemplo, você às vezes acaba se distraindo, né, com vídeos, sim, enfim. Como que o jovem não se distrai? Como que ele consegue manter esse foco? É muito fácil. Muy fácil decirlo. Muy fácil decirlo. Pero tiene que ver con la gestión de nuestros pensamientos y entender el propósito. Porque hay algunas cosas que parecen ser buenas, pero que no nos llevan al destino. Y entonces cuando un joven tiene la visión clara y el propósito claro, la palabra misma nos habla, quiten de ustedes todo peso que los asedia. Esto lo hacen poniendo los ojos en el autor y consumador de su fe, que es Cristo, ¿no? Pero entendemos una cosa, y es que una persona, déjame pensar bien el pensamiento,
entender propósito es tan clave. Porque si vivimos, hay muchas personas que cuando predican a jóvenes o aún estamos dando consejos, nos enfocamos mucho en lo malo que están haciendo. Y quiera que no, muchas predicaciones, yo le digo a los pastores con los que nos relacionamos, no le digan a la gente, a los jóvenes, todo lo malo que hacen. Ellos ya saben que no tienen que perder el tiempo. Ellos ya saben que está mal ver cosas en el teléfono que no tienen que ver. Ellos ya saben todo lo que es malo. Tenemos el espíritu que está en nosotros que nos redarguye. Pero ¿cuándo es que perdemos de vista y comenzamos a ver las distracciones? Cuando perdemos el propósito. Si yo tengo un propósito claro y una visión, comienzo a filtrar lo que no sirve para el propósito y lo dejo a un lado. Entonces, un joven que entiende propósito y vive con esa visión, el propósito del Señor, no va a estar viendo para muchos lados, sino verá a un solo lado. Y todas las distracciones, todos los pesos comenzarán a irse. Y esto tiene que ver con la gestión de nuestros pensamientos. Por eso la palabra dice, en esto pensad, en todo lo que es bueno. Y comienza a darnos descripciones de dónde tiene que estar nuestra mente. Porque la mente simple, hablábamos de la simpleza, se cultiva en las distracciones. La mente simple siempre querrá lo más cómodo. A cambio, la mente de Cristo se cultiva viéndolo a Él todos los días. La mente de Cristo no se filtra por lo más cómodo, se filtra por la cruz. Y entonces entendemos una cosa, donde están mis pensamientos, tal es su pensamiento, tal será Él. Si hay un joven que no vive con la conciencia del propósito, terminará dando golpes al aire. Irá de un lado a otro. Pero cuando entendemos para qué fuimos caleo, ¿no? Llamados, entonces caminaremos firmes hacia donde tenemos que ir y todo lo que nos sirve lo haremos a un lado. Había una frase que comencé a decir, pero quise dar este contexto antes, porque a veces hacemos cosas que parecen ser buenas, pero no nos llevan al destino. Por ejemplo, si yo quisiera ser un jugador profesional de fútbol, pero todos los fines de semana yo juego tenis, ¿está mal? No. Lo puedo hacer. É um esporte. Claro, pero no me va a llevar a ser el mejor. Claro. Sí. Y entonces hay un verso que me encanta y es, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Convém. Y esta es como que la frase que debe de estar presente en nuestra mente en todo lo que hagamos. Hey, esto te es lícito, lo podés hacer, pero ¿será que conviene? Y cuando la palabra dice conviene, no está hablando de una conveniencia propia. La misma palabra dice que ya no vivimos para nosotros mismos. Y entonces no es, ¿será que conviene a Carlos? No, esto me es lícito, pero ¿será que conviene al propósito? ¿Será que conviene hacia dónde el Señor nos está llevando? Y entonces si filtramos nuestra vida por esta pregunta, todo nos es lícito, pero ¿será que conviene? Comenzaremos a hacer a un lado las distracciones, lo que no conviene, para estar fijos e caminhar hacia o propósito que o Senhor tem. Muito bem. E como que vocês fazem para o jovem, às vezes, despertar e entender qual que é o chamado dele, o propósito dele? Muito jovem que acha que não tem um propósito, não sei o quê, mas desde que você nasceu, Deus já tem um propósito ali na sua vida. E como que vocês ajudam os jovens a entrar, a saber que eles têm um propósito, sim, e eles verem o propósito deles? Sí, yo creo que cuando hablamos de ayudar a un joven a entender que tiene propósito, primero lo llevaría a conocerlo a él, a decir, mira, leamos juntos, oremos juntos, porque será imposible, es fácil contarle a alguien, pero si yo le cuento y no lo experimenta, no podrá hacerse una vida en él. Entonces, para que entienda esto, hay muchas personas que dicen mi propósito. No se trata de nosotros. Nosotros en realidad no tenemos un propósito. El propósito es uno y es el propósito eterno de Dios. En medio de ese propósito tenemos asignaciones. Pero las personas algunas veces se preguntan, ¿será la voluntad de Dios que vaya a la derecha o será la voluntad de Dios que vaya a la izquierda? La voluntad de Dios, Él ya nos la dio a conocer y era reunir todas las cosas en Cristo. Para mí no es voy a la derecha o voy a la izquierda, sino que es que si voy allá o voy para acá, mi vida se reúne en Él. Entonces todos tenemos un mismo llamado, la comunión con el Hijo. Y a medida que comienza esa transformación en mi interior, entonces comienza a transformar todo lo que está externo también. Por eso la palabra dice, espero que seas prosperado así como prospera tu alma. No queremos intentar que todo lo externo comience a resolverse y a avanzar, si no hay una transformación en nuestro interior donde lo vemos a Él no como un concepto,
sino como una realidad de vida en nosotros. Por eso, Juan 3:16 tiene una perspectiva diferente cuando lo entendemos en el Nuevo Pacto. Porque dice que Él entregó a su Hijo. Dice que Él nos ha dado a su Hijo unigénito. Esa palabra dado es confiado, repartido. Significa que Él repartió a su Hijo en cada uno de nosotros, con la expectativa de que esta vida comience a crecer. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es el que se pierde? Porque dice, aquel que cree no se pierda. Y entonces, yo puedo estar, la palabra dice que Él nos trasladó de la potestad de la ignorancia, de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Yo puedo estar aquí, pero estar viendo hacia atrás. El que se pierde es aquel que permaneció en ignorancia y que dejó de verlo a Él, porque nunca disfrutará esta vida en Cristo como una realidad en sus días. Porque la vida eterna, muchas veces le hemos tenido más fe a la muerte que la misma obra de la cruz. Porque la vida eterna no es cuando morimos, no estamos esperando. La palabra dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocerlo a Él es aquello que comienza a resolver y ordenar todo mi interior, para que no sea un concepto más, para que no sea por mis fuerzas el intentar avanzar, sino que comienzo a entender el propósito del Señor y que al ver su amor a mi vida, no puedo desperdiciar más el tiempo. Y entonces ahí es donde entiendo que hay un propósito y que hay un llamado. Pero si alguien no lo vio, no podrá ser cautivado y vivirá siempre por sus propias fuerzas. Y cuando lo hago por mi fuerza, terminará en frustración. Por esto Jesús dice, el que me quiera seguir, niegue-se a sí mismo, tome su cruz e siga-me. A sua pergunta, Breno, eu acho que ela é muito interessante porque a gente foi, por muito tempo, tomado por uma necessidade de saber qual é o meu propósito. E isso fica como assim, como se fosse a escolha da profissão, com quem eu vou me casar. E essa palavra foi mal utilizada. Sim. Porque se você perguntar assim, qual é o que exatamente o que o Carlos falou, o propósito eterno de Deus revelado na Bíblia é convergir tudo em Cristo. Então, qual que é o propósito do Carlos? É o mesmo que o meu. Sim. Como que ele contribui com o propósito eterno de Deus? De uma maneira e eu de outra, mas a gente está indo junto, contribuindo da mesma forma. Por quê? Se a gente entende que a profissão que você escolheu é alguma coisa, e quando você perde essa profissão? E quando algo dá errado numa área da sua vida, você saiu do propósito? Não, todas as coisas cooperam por propósito. Sim. Aonde eu tiver, eu vou cooperar com esse propósito. Porque é a vida de Cristo que se expressa. Então, assim, as perguntas que a gente às vezes faz, eu me lembro uma vez conversando com seu pai sobre isso. Parece que elas sempre acabam no mesmo ponto. Tudo se trata dele. Não tem como a gente falar para um jovem a respeito de como tomar decisões acertadas, como escolher melhor as amizades, né? Como não se distrair. Todas essas coisas são consequências de quem já está em Cristo. Se você não está nele, a vida fica uma tentativa de você ir acertando, sabe? Ai, será que eu vou acertar nessa escolha? Será? Agora, quando você está nele, tudo flui a partir dele, de uma forma natural. Né? Eu entendo que a juventude é uma época de mais tomadas de decisão. E que às vezes isso nos angustia, a gente fica preocupado, como que eu vou fazer, como que eu vou conduzir na política. Eu lembro das suas perguntas também, o que você acha disso, Cris? Vai para cá. Assim, eu acho que o enfoque principal é vocês descobrirem a Ele, que vocês consigam ver a Ele, que vocês consigam ter a revelação dentro de vocês da vida dele, porque essa vida vai empurrando tudo. Essa vida vai conduzindo todas as coisas. Né? E daí você vai conseguindo ter um senso mais claro de destino, para onde eu estou indo. Né? E daí nada te para no meio do caminho. Quando você tem senso de... É o que ele estava falando de José. Tinha senso de destino. Ele viu, ele teve uma visão. Quando você tem senso de destino, você pode estar na prisão, pode estar no... Nada vai te parar. Então, eu acho que quando a gente leva o jovem, né, a Cristo, acima de fazer atividades, porque um problema hoje que a igreja faz é para tentar prender os jovens e criar um monte de atividades. A hora que acabou a atividade, ele vai embora. Agora, se você leva ele em Cristo, independente de atividade. E quando caemos en el error de entretener, entonces seremos, a mí me gusta estar esa referencia, que vemos pastores o líderes de jóvenes que son como los bomberos espirituales, porque apagan un fuego aquí y después comienza otro acá, y mientras están apagando, el que apagaron recién
Comienzas, Ya, de nuevo. siempre habrá un problema. Queremos dejar de andar resolviendo síntomas que responden a una raíz más profunda. Mostrémosles a Cristo, porque Él comienza a transformar cuerpo, alma e espírito, todo lo que somos, para que se reúna en Él. Naturalmente, quando o jovem tem o espírito ou tem esse caminho, você disse, né? O pastor não precisa ter que ficar apagando fogo ali. E não se trata de ter o Espírito, porque todas as pessoas, quando entregam a vida a Jesus, recebem o Espírito Santo. Sim. Então, a gente não está falando de ter o Espírito. Talvez ouvir o espírito, né? Melhor. Não, é um crescer em Cristo. É desenvolver. Nós precisamos alcançar a estatura de Cristo. O que tem hoje é muita imaturidade. A pessoa entrega a vida a Jesus, recebeu o Espírito Santo, e daí ela começa a frequentar a igreja como um lugar que vai fazer com que ela alcance os seus objetivos pessoais. Então na igreja eu vou trabalhar porque eu vou ser político. Na igreja eu vou trabalhar porque eu gosto da área da mídia. E você vai à igreja, você tem a vida de Cristo em você, não é problema de ter ou não o Espírito Santo, não tenho dúvida, né? Só que você ainda tem uma visão pessoal da vida. E só a cruz pode te libertar de uma visão pessoal da vida, para que você tenha uma visão coletiva e entenda que você é parte de um corpo. E daí sim a sua percepção e a sua maturidade, a vida de Cristo cresce em você, para que você possa então estar junto com Ele em tudo que você faz. Não fica duas coisas separadas. Então não se trata de permitir que a vida de Cristo nos envolva. O que eu acho que às vezes alguns jovens eles vão e param num ponto. Já tenho Jesus. Tá, agora eu tô falando. Não, mas você tem que deixar que a vida dele te absorva por completo. Isso muda totalmente. Assim, é muito difícil você pegar um jovem que tá com a vida inteirinha absorvida em Cristo e falar com o cara de pornografia. Ele não tem tempo para isso. A mente dele não tá nisso. Ele não quer mais desagradar a Deus. Agora, tem um monte de jovem que tá dentro da igreja, tem o Espírito Santo, mas eu não consigo, tô sempre lutando. Cara, você fala com o cara há 3 anos, é o mesmo conselho, tá no mesmo problema. Né? Por que tá tão distraído? Né? Porque não permitiu que essa vida absorvesse a dele. Então, ele quer continuar com o jeito dele viver, continua fazendo as escolhas erradas das amizades, não tem um enfoque. Então, quando a vida de Cristo te absorve, todas as outras coisas se resolvem. Sim. Por isso que Mateus 6 fala, busca em primeiro lugar o reino. Todas as outras coisas que vocês se preocupam, trabalho, né, sustento, como que eu vou... A minha vida financeira vai ser... Tudo isso é consequência, tá tudo nele, né? Muito bom. E a partir disso, né? Como que a gente pode mudar o ambiente de trabalho? Legal. Você está falando assim, profissional mesmo? Você tem alguma situação pessoal que você gostaria de usar como exemplo? Acho que mais no sentido de, por exemplo, da empresa mesmo. Por exemplo, eu tenho um negócio. E como que eu trago isso para o meu negócio? Cristo no meu negócio. Eu acho eu não quero. Eu gostaria que ele, que é o convidado, deixar ele responder primeiro, depois. Eu acredito que a vida de Cristo ela transborda de uma forma natural. Se Cristo absorveu isso se tornou sua cultura. Se tornou sua cultura, é a sua empresa, você vai formar aquele ambiente a partir da sua cultura. Todas as coisas em Cristo são orgânicas. Elas não têm... Às vezes a gente foi criado, todos nós. A Bíblia fala que Jesus, ele nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam da lei e nos posicionar num ambiente de graça através da adoção de filhos. Mas todos nós nascemos nesse ambiente. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, a gente entende... A gente pensa que a vida com Deus me dá os 5 passos para eu implantar a vida de Cristo na empresa. Me ajuda, me dá as dicas. E a vida de Cristo é orgânica. Sim. Ela é uma vida que flui naturalmente. Se você está no ambiente... Breno, a tua vida, por exemplo, a tua expressão, o jeito que você fala, o jeito que você já muda o ambiente. Já muda o ambiente. Porque às vezes a gente fica procurando as regras. Não, é só você ser quem você é. O jeito que você trata as pessoas, a maneira como você fala, né? O amor que você tem pelo Senhor, a seriedade com que você faz as coisas, a integridade com que você trabalha as coisas que foram confiadas a você, a excelência que você procura fazer sempre o melhor, todas as coisas. Isso vai construindo ambientes. ¿Pudiera agregar algo a eso? Creo que todo lo que hiciste se resume en una cosa. Hay este arquitecto famoso que hablaba... y me encanta su frase. Dice, no se cambian las cosas peleando contra la realidad existente,
sino desarrollas un nuevo modelo que haga ver que el antiguo quedó obsoleto. Sim. Y entonces nuestras vidas son esos modelos que se levantan en nuestras empresas, en los lugares de trabajo, para mostrar un modelo que haga ver que una vida sin Cristo quedó obsoleta. Y entonces me encanta cómo lo forma, porque regresa al mismo ejemplo que usaba, que hemos tratado de llevarlo de una forma que no es orgánica. Y eso es pelear contra la realidad existente. Decir, hey, Cristo aquí, Cristo acá. Y intentamos ser muy vocales sin que la vida fluya. Y entonces no vas a cambiar nunca las cosas haciéndolo así y poniéndole el cartel a la gente enfrente, sino desarrollas un modelo de vida que lo hace desde la excelencia, que no se conforma al sistema de mediocridad. Los jóvenes deberían de ser, que están en Cristo, deberían de ser los primeros en llegar a su trabajo. Sí. Deberían de ser los últimos en irse. ¿Por qué? Porque están comprometidos a mostrar la vía. Deberían de ser los más excelentes, ordenados, o sea, en todo lo que hagamos, porque estamos desarrollando un nuevo modelo, que es su misma vida impartida, que hace ver que cuando estamos en Él, todas las cosas comienzan a convergir y comienzan a obrar para este orden que fluye y que la gente, cuando lo ve, esta vida en Cristo, não se pode esconder, a gente lo vai ver. Vou te dar um exemplo disso na prática, né? Eu treino CrossFit todo dia, né? Eu nunca cheguei lá pregando, vamos mudar o som aqui. Esses dias eu tava fazendo exercício, nem vou falar pra vocês a música que tava tocando. Nossa. Não sei quem que chegou pra mim e falou assim, vou filmar isso, o apóstolo treinando com essa música. Eu falei, eu não vou mudar a música, né? Cara, de uma hora para outra, as pessoas começaram a chegar, a se aproximar de mim e pedirem para vir na igreja. Os donos do box estão vindo na igreja, várias pessoas estão vindo na igreja. O ambiente ele vai sendo mudado de uma forma natural. Terça-feira, segunda e terça-feira, eu fui dar, o seu pai foi comigo, eu fui dar 2 palestras em Campos do Jordão para empresários, empreendedores, não tinha nada a ver com o meio cristão. Eu falei de uma forma totalmente técnica. Falei sobre identidade e gestão dos pensamentos. Quando eu acabei a palestra no último dia, todos os empreendedores estavam chorando. Ué, mas eu não falei de Deus. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo não está restrita a eu citar um versículo bíblico ou falar assim, olha, eu amo Jesus. Está na minha vida. Eu posso falar de uma parte técnica e a vida de Cristo começou a tomar um ambiente. O que aconteceu? Quando acabou, eu falei assim, olha, gente, queria agradecer, foi minha última palestra, eu não vou estar mais com vocês aqui nos próximos dias, eu tenho outros compromissos, né? Eu ia receber o Carlos. E daí eles falaram assim, você não vai estar falando em nenhum outro lugar, a sua agenda nos próximos dias pra gente viver, ó. Eu vou estar num ambiente diferente desse, eu vou estar hoje à noite falando numa célula que é cristã, um negócio de oração, só tinham empresários de grandes empresas. Isso, a gente não poderia ir, hoje à noite é livre. Cara, terça-feira eu fui ministrar a célula que eu ministro há 2 anos. Todos os empresários que estavam na palestra vieram de Campos do Jordão, cada um de um lugar do país, que eles vieram fazer esse curso, né? E foram na célula. Então eu tô te dando um exemplo assim prático de como o ambiente muda de uma forma natural. Se a vida de Cristo habita em você, vai mudar sem você fazer nada, sem fazer nenhuma força. Y aún a nosotros también nos pasó algo similar y llegamos a un área donde vos tal vez tengas más referencia de qué significa estar ahí. Y entonces cuando estábamos gestionando todo con Julio, las empresas estaban avanzando, hay una persona que es parte de la Cámara de Comercio de mi ciudad y dijo, estos jóvenes son increíbles, son diferentes y entonces yo necesito traerlos. A medida que estuvimos ahí, llegamos a relacionarnos con muchos empresarios, con muchas personas y nos llevaron a una reunión donde iba a estar el alcalde en el... O prefeito. El prefeito. O prefeito. Sí, en el Fort City Hall. Myers. Sí, de Fort Myers. Uhum. Y iba a estar hablando de los siguientes pasos de la ciudad. Y ahí solo habían canas. Literal, solo había pelo blanco. E então, só pessoas mais velhas de cabelo. Sí, tá. Muito velho, todos. Y Não habla mal de la gente de pelo los branco. te amamos. Y entonces entra el prefeito y se queda viendo y dice, nunca en mi vida vi a 2 jóvenes en este tipo de reuniones. Y me dice, qué bueno ver a 2 jóvenes aquí. Se acerca con nosotros, nos da su tarjeta y dice, todo lo que ustedes necesiten, estoy disponible para ustedes. La oportunidad, no para nosotros,
para la iglesia y para el reino llegar, que dos jóvenes lleguen a ese tipo de ambientes. Es lo que queremos aún con Caleo. Sí. Es que a medida que esa misma vida comienza a fluir en nosotros, entonces se producirá algo que nadie puede ignorar. Exato. Yo siempre le digo a la gente, haz algo tan bien que sea imposible ignorarlo. Y entonces esta vida lo que produce es que hagamos las cosas tan excelentes que la gente será imposible no verlo. Y entonces a medida que lo ven, también necesitamos la otra parte, la preparación. Porque cuando te pregunten, ¿y qué? O sea, ¿qué está detrás de esto? Hay gente que dice, yo voy a llevar a esta persona con el pastor para que lo evangelice porque yo no sé qué palabras encontrar. No, ese no es el diseño, no debería de ser así. Sino que tanto, así como nos preparamos en el área de negocios, en el área de abogacía, también en la vida del Señor, en el sentido de estar preparados para poder hablar. Sí. Porque tanto, de nada le sirve al alcalde, a los empresarios, saber que él es una buena persona. Pero cuando saben qué hay detrás de esto, que es la vida del Señor en nosotros, el saber transmitir el mensaje de una forma correcta Sí. es esencial. Por esto, la palabra dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz. Y esa palabra tinieblas significa sombras en este caso. Y muchas veces, si no entendemos la importancia del nuevo pacto, nos quedaremos edificando en sombras. Sí. Y vamos a transmitir un mensaje incorrecto. A cambio, la luz nos habla de precisión, nos habla de exactitud. Entonces, Él nos está sacando de una posición de sombras a su luz, a la exactitud en la que se edifica este reino. Y dice la palabra, retengan su profesión. ¿Qué pasa? Tú sabes bien porque estás estudiando leyes. ¿Qué pasa con un abogado que no tiene 50 años y hace mucho tiempo no se actualiza, no retiene los estudios? Queda obsoleto porque las leyes van cambiando. Aún podría ser un ingeniero de sistemas y demás. El programador de hace 30 años no puede usar las mismas técnicas que ahora. Claro. Entonces, por eso es tan importante retener nuestra profesión. ¿Por qué? Porque el que no lo hace terminará edificando en sombras y no edificará en luz. ¿Qué es lo que Dios está hablando para hoy? Por eso el maná no era que lo agarrabas hoy y tenías y lo podías acumular y después te servía. No. Tenían que salir a traerlo todos los días. Y entonces cultivar una mente en él me hace preciso. Y entonces, para terminar el pensamiento, creo que hay avance cuando dos cosas cuando dos cosas se reúnen y convergen. Y es la preparación y la oportunidad. Muchos de nosotros vemos oportunidades pasar y no las tomamos. Pero imagínate, viene una oportunidad. ¿Estás preparado? Si no, no hay avance. Y será que estás muy preparado, pero no estás buscando las oportunidades, nunca habrá avance. Y entonces, asimismo, tenemos que tener nuestros ojos abiertos, porque en el momento donde estas dos se presentan, es donde podemos producir un mayor avance. La preparação La oportunidade. e a oportunidade. Mudando um pouquinho de assunto, foi muito legal que você falou, né, da reunião do pessoal mais velho, né, dos empresários de muitos anos, e você e seu irmão bem jovens ali. Sim. Quando que vocês começaram a empreender? Com que tipo de empreendimento? E quais desafios que vocês encontraram? Porque jovem empreender... Aliás, empreender não é fácil. Sim, um jovem não. empreender, então, como é que Sim. foi isso? Muchas cosas sucedieron. Muchas cosas sucedieron que si te dijera todo lo difícil que pasamos, no terminaría este podcast. Te podría hablar horas de eso. Pero comenzamos, yo tenía 17 años. Tenemos 4 años desde que comenzamos. Y hemos visto un avance radical, literal. Un avance que cuando la gente nos pregunta, hay muchos en nuestra industria que nos dicen, ustedes lo hacen ver tan fácil. E nosotros como, ei, não somos nosotros, o sea, só estamos respondendo ao Senhor. Não, que ele está falando que as pessoas perguntam para ele, vocês fazem que o negócio pareça ser muito fácil. Muito fácil, né? Y nosotros comenzamos a través de una situación muy difícil. Nuestra familia pasó por un proceso donde no nos alcanzaba aún para poder mantener la grama de nuestra casa. Eles estavam sem recurso, né, sem dinheiro para conseguir pagar alguém para cortar a grama da casa. Y comienza a través de ver que ya se estaba poniendo bastante alta, que decimos, hey, hay que hacer algo, ¿no? Nos Estados Unidos você tem uma multa quando você não Sim. corta a grama da casa porque o quintal não tem separação por muros. Então a sua grama alta pode gerar problema para o vizinho e tal. Então se não cortar tem multa, né?
Y nuestros padres fueron muy claves porque entendieron la frase que les decía, que hay cosas que parecen ser buenas, pero no me llevan hacia el destino. Porque nosotros les decíamos, nosotros vamos a ir a trabajar a McDonald's, vamos a ir a trabajar pasando block a los que están construyendo la casa. Servente de pedreiro. Y entonces nosotros solo queríamos ir a traer dinero de afuera para sostener a la familia y ayudar. Y ellos nos dijeron, no, ustedes no van a hacer eso. Y nosotros, ¿por qué? Tantos jóvenes que no quieren trabajar y sus hijos, todos llenos de coraje nosotros, ¿no? Sus hijos y todo exagerado, que quieren trabajar y no nos dejan. Y ellos nos dicen, miren, porque ustedes fueron hechos para más. Y también mis respetos para ellos, porque estaban pasando una situación donde era mucho más fácil decir, que mis 2 hijos vayan y me traen dinero y tranquilos. Pero no se trataba de eso. Ellos vieron más allá de lo que aún nosotros podíamos ver. Resulta que allá cuando crece mucho la grama, quieren multarte. Y era una multa muy grande, muy grande. Y no íbamos a poder pagarla. Conseguimos estimados, cotizaciones, ¿sí se entiende? Orçamentos. Eso. Muito bem. De muchas empresas. Y no bajaban de $15,000, $20,000 para hacer todo, porque estaba muy grande y también había una borda donde caía para el río. Y entonces es un trabajo riesgoso. Tava na beira do rio, então era perigoso ali para fazer o trabalho de cortar a grama. Y entonces comienza a surgir la idea. Comenzó en mi hermano y él me trasladó la idea y me dice, deberíamos de cortar la grama. Deberíamos de hacerlo nosotros. Bueno, hagámoslo. Vamos con nuestros papás y les decimos, hey, nosotros nos vamos a encargar. No, nos dicen, imposible, no. Porque imagínate, hay serpientes, lagartos. Sí. Nada, es muy riesgoso. Y al fin fuimos tan insistentes donde solo nos dicen nuestros papás, hagan lo que quieran. Y hicimos lo que quisimos, ¿no? Porque fuimos a cortar la grama y nos acompañó un amigo de la iglesia para ayudarnos, porque él ya había trabajado en los veranos en landscaping. Já manjava. Já tinha a manha. ¿Eh? Uma Ele expressão não vai entender se manjava. que ele já conhecia algo, então poderia apoiar-te. Sí. Em outras palavras. Manjar, ele não vai entender. Y entonces él comienza a enseñarnos, terminamos el trabajo, lo logramos hacer y pasamos inspección. Le decimos al joven, mira, vamos a hacerlo juntos, vamos a avanzar, creamos la empresa y servimos a otras personas. Y dice, hay muchas personas haciéndolo, nosotros somos jóvenes, ¿qué vamos a poder decirles? Y hay tantas empresas acá, será literal casi que imposible. Nos vendió una historia así, re mal. Hasta casi que lo hace dudar a uno si realmente va a ser algo factible. Y nos quedamos viendo con Julio y entre hermanos como que nos entendemos, ¿no? Y nos hicimos ojitos de, es lo que está hablando. Nos reunimos después, con lo que teníamos comenzamos a hacer servicio a otras casas. Publicábamos en Nextdoor, se llama una aplicación, not sponsored. Nextdoor se llama una aplicación que es como que para la comunidad. É um Facebook local, Sim. marketplace que eles divulgavam lá que estavam cortando grama para divulgar no bairro. 2 jóvenes, estamos en la universidad, necesitamos pagar, denos trabajo. Se aprovecharon de nosotros. Terminamos haciendo trabajos donde aún perdimos dinero porque no sabíamos cotizar, no sabíamos hacer muchas cosas. Vocês entenderam? Sabe? É assim, eu vou voltar Costeiro. um pouquinho. O início, o rapaz que foi ajudar eles, que era o cara que manjava do negócio, depois ele falou assim, pô, a gente pode fazer isso aqui uma empresa. E o cara só desanimou eles. Falou assim, não, vocês não vão conseguir, já tem um monte de gente cortando grama, vocês são jovens, quem vai querer? E o cara saiu fora. O cara que sabia fazer, que manjava, saiu fora e deixou os dois olharam um pro outro, vamos a gente. E daí eles começaram, então, a fazer vários orçamentos, né? Eles apresentavam vários orçamentos para a região, para os vizinhos ali. O pessoal se aproveitou. E né? o pessoal se aproveitou deles, porque eles também não sabiam fazer direito o orçamento. O quanto tempo eles iam gastar para fazer o serviço e tal. Então, eles, no começo, eles apanharam muito, perderam dinheiro, porque faziam um serviço que demorava muito tempo. Não compensava, né? No. Hubo un trabajo que me dio risa porque salimos contentos. Nos dieron $500 por lo que hicimos.
y fuimos al dumpster y nos cobraron 300 por ir a tirar todo lo que teníamos que hacer. Eles ganharam $500 para ter tirado, né, remover a grama e tal, mas tinha que jogar o entulho. Daí, no lugar que eles foram jogar, tiveram que pagar $300 para... Nossa! Y estaba Olha. lejos, la gasolina, ¿no? Acabou. Quedamos Nossa. re mal. Negativo, ficou negativo. Y nosotros como, no, ¿qué vamos a hacer? Y hubieron muchas dificultades porque también el sol de Florida... Eles que horrible. cortavam pessoalmente. Imagina você trabalhar cortando grama no sol da Flórida. É. Horrible. Não. Pero surgió una oportunidad, es una historia media larga, pero vamos a resumirlo un poquito. Sim. Una persona nos pidió hacer un trabajo que no conocíamos y me dice una palabra, ¿tú sabes hacer sod? Se llamaba. Y yo le digo, sí, claro que sí, no sabía nada. Y dice, ok, dame precio. Yo le digo, ok, ahorita no te puedo dar precio, la oficina te lo va a dar. La oficina era mi hermano que estaba cortando y tuvimos que hacernos las de grande, ¿no? Y entonces a través de eso vimos un negocio muy bueno y comenzamos a invertir todo en esto, subcontratando, hasta que pudimos hacerlo nosotros. Y a ese día, la compañía que subcontratamos, en términos de un año, fuimos a crecer más que ellos, a ser más grande. Y todo surgió porque vimos que esa gente era muy improfesional. Ellos nos dijeron que iban a llegar 1 hora y llegaron 3 horas después. Ellos no nos mandaron nada formal, hacían negocios muy mal. Y entonces comenzamos a investigar todas las empresas. Y cuando llamábamos, hey, what you want, decían, ¿no? Así todos enojados. O sea, no había servicio al cliente, no eran excelentes. Y entonces nosotros, yo por servir mucho en la congregação... Déjame explicar só para que entenda. Quando o primeiro serviço que eles foram prestar, uma pessoa chegou para eles, você faz esse tipo de serviço? Que era um serviço de grama. Eles não faziam. Ele falou, não, eu faço. Ah, então me dá um orçamento. Daí, como ele não sabia nem como começar, ele falou, não, eu tenho que vir lá no escritório, a minha equipe vai ver. Contou uma história como se fosse uma empresa. O escritório era o irmão dele que estava fazendo conta lá. Daí eles pegaram vários outros orçamentos de empresas que faziam aquilo para subcontratar. Falou, vamos contratar isso para fazer. E eles foram observar como os caras faziam. E eles viam que os caras trabalhavam muito mal, chegavam atrasados. Só que eles foram aprendendo a ver como os caras faziam. Esses caras que eles contrataram para fazer o trabalho, que era uma empresa já lá, que fazia em muitos lugares, 1 ano depois eles já estavam muito maiores que essa empresa. Porque eles foram aprendendo como? Fazendo bem feito o que eles viam as pessoas fazerem de forma mal feita. Então não é que tem muita concorrência no mercado. Né? Tem sempre espaço para, se você fizer melhor que os outros. Né? Entonces, nosotros decidimos hacer las cosas diferentes y hacerlo desde la excelencia. Y comencé y yo diseñé nuestro website, nuestro logo y todo, porque siempre pienso esto. ¿Querés aprender a hacer algo? Serví en la congregação. El apóstolo Welly me amaria por decir eso. Tudo que ele foi aprendendo a fazer, ele fazia primeiro na igreja, e o que ele aprendia na igreja, servindo na igreja, acabava ajudando ele profissionalmente. Y entonces yo estaba en medios, en todos lados, ¿no? Y ahí aprendí un poco de diseño, de fotografía. Y entonces hice una marca muy bonita. Y comenzamos a dar flyers, a movernos así de una forma muy diligente. Y comenzamos a crecer tanto como nunca antes. Y hubo una parte que sufrimos, que me gustaría contarla, que comenzó a levantarse también así de rápido, como la empresa comenzó a ir para arriba, nuestro orgullo también. Y entonces tuvimos que pasar un susto para entender que no éramos nosotros. Nuestra madre, nosotros estábamos muy ocupados, y nuestra madre nos llamó un día y no le contestamos porque estábamos muy ocupados. Pero esa misma noche estábamos viendo todo lo que hicimos nosotros, y con Julia hablamos lo que logramos, ¿no? Que somos muy buenos. Y literal, así, o sea, comenzamos a hablar muy bien de nosotros con una jactancia de lo que... Os dois estavam conversando de todas as conquistas, assim, com muito orgulho. Olha tudo que a gente fez, tal. Num dia que a mãe tentou falar com eles, eles ignoraram, não atenderam a mãe, e os dois ficavam conversando orgulhosos de tudo que eles produziram no dia. Y me da risa porque se da, y no es casualidad, pero se da la casualidad que el siguiente día, todos los grupos que salieron a trabajar, ninguno logró llegar al trabajo. ¿Por qué? Un tráiler, el eje se quebró por medio, literal, un tráiler. El otro, la llanta se explotó. O sea,
Ninguno logró llegar. E nos A equipe dele no dia seguinte, quando foi trabalhar, começou a ter um monte de problema. Um trailer partiu no meio, o outro pneu do outro carro explodiu. Eu sei que todas as equipes que iam fazer os trabalhos, nenhuma chegou para trabalhar no dia seguinte disso. Y nosotros así como, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, que nos comienzan a llamar los contratistas, los dueños de las casas. Y en Estados Unidos se da algo muy peculiar, y es que es difícil entrar a trabajar con alguien, pero es tan fácil que te despidan. Y entonces todos nos llaman, y yo creo que fue el Señor, pero todos ese mismo día nos despidieron también. Y entonces llamamos a nuestra madre y le decimos, mira, esto nos está pasando, aquello. Y dice, yo intenté hablar con ustedes ayer y tenía algo en mi corazón para decirles a ustedes. Y esta es la palabra, que nunca olviden que todo lo que tienen es por Él. Y nosotros como, bueno. Se eu tivesse ouvido antes, né? Claro, todo nos hace sentido. Y nosotros teníamos algo que se llama el cuarto de guerra, donde entramos con un problema y no podemos salir sin una solución, o al menos pasos hacia una solución. Y entonces hicimos un cuarto de guerra para pedir perdón al Señor porque se había enaltecido nuestro corazón. Y entendimos una cosa, y es, ahora en adelante nada de lo que podamos lograr, y aunque personas nos puedan felicitar y tantas cosas, entendemos que es solo por Él. Y estamos aquí por esta causa. Y entonces la disposición en nuestro corazón fue que todos los negocios que pudiéramos formar sirvieran para el avance del Evangelio y contribuir fuertemente financieramente, y que la empresa fuera un vehículo para llevar el mensaje del Evangelio. Y a través de esto, te estoy hablando que esto pasó como que 1 año y medio tal vez adentro. Los últimos 2 años han sido increíbles, donde, como les decía, la gente nos pregunta cómo lo hacen. Lo hacen ver muy fácil. Y ahora estamos construyendo casas, tenemos 7 empresas alrededor de todo esto. Y no podría decir, si me preguntaras, dame paso 1, 2, 3 para volver a hacerlo, no sabría decirte. Obviamente te diría, sería diligente, trabajaría todos los días, estaría encima de las cosas, pero lo que llevó a abrir todas las puertas fue el Señor. Y entonces creemos mucho, y el apóstol Gustavo Lara nos marcó la vida cuando nos dio una palabra. Él estaba predicando y dio una palabra a todos los jóvenes y dice, creemos en esta estación donde van a haber jóvenes que se presenten confiables para lo que Dios quiere ponerles, y habrá avance. Y nosotros ese día salimos con esa palabra en el corazón de presentarnos confiables, y procuramos tener ese corazón, un corazón humilde y enseñable para cuando haya que ser corregidos, y una mente académica para no dejar de aprender nunca, y una disposición en el corazón para todo lo que Él quiere. Con esos 3 principios, toda nuestra vida la llevamos con este paso. Vamos a ser disciplinados y hacer lo que el Señor quiera. Y entonces filtramos nuestra vida por esta pregunta. Nos es lícito muchas cosas. Aún otra tentación ahora de ya estar fundamentados, ya tener empresas que corren por sí mismas, es nunca dejar de aprender, es nunca dejar de ir por más, porque fácilmente puedo llegar a estar en la comodidad. Ya está bueno. Ajá, Sí. ya está bien, pero no. Entendemos que hay mucho más. Y el momento que perdemos de vista la asignación, nuestra mente será un campo de trabajo para el enemigo, para los dardos del enemigo. Por eso hablaba de las distracciones. Aún miramos un David cuando tenía que estar en la guerra, y esa era su asignación, por quedarse en el ocio, por quedarse en lo más cómodo, donde él quería, terminó haciendo lo que todos sabemos que hizo, y una cosa llevó a la otra, y otra llevó a la otra, y entonces comenzó a haber una perdición que resultó en muchas consecuencias. Si nosotros como jóvenes no aprendemos a aprovechar bien el tiempo, no aprovechamos bien a gestionar nuestros pensamientos, a cultivar una mente en Él, entendiendo que este propósito nunca se trató de nosotros ni de nuestro beneficio personal, sino que estamos aquí por Él, entonces viviremos nuestra vida literal en vano. Por esto 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios que nos llamó a la comunión con Él. Y cuando yo lo veo a Él y lo vivo como una realidad, entonces todo el resto comienza simplemente a fluir. Es una vida orgánica.
Uhum. Então, vocês começaram a empresa, né, com esse serviço, né, de grama, depois vocês partiram para a construção civil. Sim. Eu achei muito legal isso que você falou, que foi uma palavra que o Gustavo Lara te entregou, Sim. sobre, vamos lá, um coração ensinável, Confiante, né? Confiable. um coração, uma mente acadêmica, então você não cruza os braços, você está sempre estudando, se desenvolvendo, né? E o terceiro que você falou? Era ser confiables, tener una mente académica y solo un corazón enseñable. Sim, um coração ensinável, muito bom. Esses 3 princípios, né, que você levou, que te conduziu, né, a esse crescimento. E hoje as suas empresas, você disse que elas caminham com suas próprias pernas. Você trabalha hoje na construção civil exclusivamente ou tem uma outra área? Si estamos solo en la... En la área de construcción civil o tiene otras áreas también. Nosotros, el negocio como que más grande, nosotros desde el inicio, cuando comenzamos la segunda empresa, comenzó una de nivelación y excavación. Terraplanagem. Ah, Ajá. sim. Y entonces comenzamos a ver cómo muchos constructores nos buscaban porque teníamos las dos. Teníamos grama, que es la última parte, y que necesitas nivelar antes de que llegue la grama. Sim, sim. Y entonces nos llamaban porque era muy fácil con nosotros. El día que nivelaban, nosotros ya teníamos a la gente de la grama ahí. Y entonces dijimos, queremos ser las personas que todo constructor quiera ir y tenga todo. Entonces comenzamos a desarrollar empresas como tenemos una de plomería, de tanques sépticos, todo en la construcción para ser los que, si tenés que construir algo, pensás en nosotros. Sim. Y después comenzamos nosotros a construir. Y sabes que es algo muy lindo por medio de la construcción, pero si voy a resumir la pregunta, sí, es mayormente en la construcción. Ajá. Yo personalmente estoy desarrollando ahorita una aplicación. También estamos trabajando con un ingeniero, pero eso es... Un app. Ah, tá. Ajá, un programador, perdón, que nos está ayudando. Y eso es un proyecto futuro. Entonces es otra avenida que queremos comenzar, pero se sigue gestando. Mayormente nos enfocamos en una cosa. Porque al inicio muchos quieren hacer todo. Y eso es un grave error, porque el que mucho intenta empujar, poco, dicen que poco aprieta, o sea, no logra avanzar. Entonces, algo importante es tener claro lo que querés hacer y comenzar a ser el mejor en eso. Y cuando esto ya está más estable, delegás, construís gente que sea confiable contigo y ya podés hacer otras cosas. Y algunas veces la primera idea o lo primero que debo de hacer no va a ser lo que me gusta. Yo pienso que es un grave error decir... y depende mucho de la profesión y del caso, pero para la mayoría de los emprendedores, si quieres avanzar, algunas veces terminarás haciendo lo que no te gusta para terminar haciendo lo que te gusta. Sí. Y entonces muchos quieren empezar como con color de rosa, que me encanta mi profesión, me encanta lo que hago. Está bien, pero tal vez lo que quieres hacer no es lo que te va a llevar a avanzar. Entonces, nosotros obviamente no disfrutábamos salir al sol y que nos pegara, pero ahora disfrutamos la administración de todo lo que estamos haciendo, pero tuvimos que pasar un momento muy duro donde daban ganas de rendirnos, sí, daban ganas de dejar todo tirado, daban ganas de solo simplemente quedarnos en la comodidad. Todos los días podríamos batallar con esa mentalidad, pero decidimos permanecer. Y nos volvimos excelentes en lo que hacíamos. Entonces ahora me puedes decir, a mí me interesan mucho las aplicaciones del área de tecnología. Ahora ya tengo una base sólida para construir algo, pero al inicio empezamos con una cosa, profesionalizarme en una cosa. E vocês sentiram mais facilidade, foi mais fácil abrir as outras empresas? Mucho más fácil. Yo creo que cualquier persona que ha como que llegado a un cierto punto donde administra empresas, donde empezó de cero, si le preguntas qué haría si comenzara de nuevo, ya tiene un mapa. Y el conocimiento, literal, no sé si han escuchado esta frase, es demasiado, todo lo dicen, pero conocimiento es poder. Sí. Y entonces, el día que dejamos de aprender, nos quedamos obsoletos. Y por eso vale mucho tener una mente académica que aprenda, porque decime si no, las decisiones que tomaste de niño, ahora con el conocimiento que tenés, ¿las tomarías otra vez todas de la misma forma? Seguramente no.
pero esto sucede a medida que vamos ampliando y teniendo una perspectiva más grande, porque al inicio es como estar enfrente de un lago. A mí me pasó, estaba en Honduras y había un lago muy grande y comienzo, después nos teníamos que ir, subo al avión, tenía la ventana abierta y comienzo a ver cómo el avión va hacia arriba y vi el gran lago y decía, seguramente si yo estuviera ahí abajo, se mira como gigante, pero desde aquí arriba se ve como una cosita. Y así mismo son los problemas y nuestra forma de resolver. A medida que comenzamos a tener una perspectiva más amplia, los problemas que antes eran grandes comienzan a ser pequeños. Por eso es la importancia de ser diligentes en cómo cultivamos nuestra mente y aprender todos los días. Porque seguramente la persona que eres hoy cambiaría muchas cosas de lo que haces, de lo que hiciste antes. ¿Y por qué esperar a tener que pasar muchas cosas para aprender, se ahorita puedes ser diligente e ahorrarte muitos dolores de cabeça? Eu fiquei sabendo também de uma história lá em Fort Myers. Eu não conheço completamente, mas eu soube que aconteceu lá uma tragédia, né? Um desastre natural. Não sei se foi um terremoto, alguma coisa. E vocês ajudaram na reconstrução da cidade, foi isso? Sí, sí, sí. Allá en Florida, a los que vivimos allá, tenemos una tristeza de que nos llegan huracanes casi que todos los años. Y esos huracanes, la mayoría de tiempo, terminan destrozando con todo, porque especialmente las casas que están a la par del mar. É um furacão, certo? O furacão ele é do ar, né? ¿Tu ar? Não, ele não vai entender. Não, os furacões, para que é como se você tá falando dos tornados, né? Eu não sei bem a diferença de tornado, furacão. Tornado é aquele que faz um roda-moinho. Furacão é quando vem um vento muito forte que vem sopra do mar para dentro do continente. Então não é um tornado, vem um vento. Furacão é um vento forte que vai destruindo. Y tardan mucho. Por ejemplo, un tornado te dura un par de minutos, pero un huracán puede estar pasando por encima del lugar un día completo, por ejemplo. Y entonces comienza a generar olas y el mar comienza a entrarse dentro de la ciudad. Aún el mismo viento termina haciendo, o sea, destrozos, literal, destroza la ciudad. Hubo uno muy fuerte que pegó en Florida. Bueno, han habido dos, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos bastantes máquinas y máquinas pesadas para poder ayudar con la limpieza. Y entonces nosotros cuando vimos todos estos problemas dijimos, no, también tenemos que ver cómo podemos ayudar a hacer algo. Y entre que estábamos haciendo muchas llamadas, llegué a un website del gobierno y vi que necesitaban ayuda de gente ahí. Y entonces comenzamos, nos inscribimos todos ahí y nos dieron toda una ciudad para hacer nosotros y comenzar a restaurar la ciudad. Y fue hermoso porque también miras gente, es muy triste ir por las calles y ver gente que toda su vida estaba ahorrando para tener la casa como la quería tener, adornándola, y que tenga que estar sacando todo afuera. Literal, cuando ves las calles, hay calles llenas de basura, de muebles mojados. Hay muchas cosas que al fin las casas necesitan. Si llega, por ejemplo, a 4 pies de altura el mar adentro, necesitas cortar el tablayeso. O sea, la casa básicamente queda inservible por mucho tiempo. Y hay gente que no tiene seguro aún. Y entonces le resulta ser imposible volver a reformar su casa y tenerla como antes. Esto viene a afectar a muchas personas, pero también poder como que movilizar a muchas personas para poder colaborar es hermoso. Y aún la congregación local hizo mucho trabajo con el huracán. Hermanos aún que estaban dentro de la congregación que sufrieron, habían unos que iban a decir, yo voy a ir a cortar el tablayeso por ellos, yo voy a ir a hacer esto. Y entonces ahí es donde se ve también la belleza del cuerpo de Cristo, porque es fácil alabar al Señor todos los días en la congregación y todo, pero cuando vienen estos momentos también es parte de nuestra gestión como igreja. Com certeza. As pessoas, principalmente a visão de esquerda, o socialismo, ele acaba demonizando a figura do empreendedor, né? Então, assim, o empreendedor é aquele que explora, aquele que rouba. Mas nesses momentos de tragédia, de desastre, de pânico, enfim, são esses empresários que conseguem, né, ter o aporte financeiro para ajudar, né, conseguem ter essa força. Não sei se você se recorda. Foi em 2023, Rio Grande do Sul, um estado aqui brasileiro sofreu por muita tragédia, por chuvas muito fortes.
ficou praticamente todo destruído e teve essa reconstrução também com a força do empresário, né? Então, legal que Deus te colocou nessa posição de não só ganhar dinheiro, enfim, Sí, sí. ter os benefícios que uma pessoa tem, mas assim, poder ajudar o próximo nesses momentos, né? Sí, Muy yo bacano creo eso. que es importante ver los negocios no como dinero, porque si los ves como dinero, tal vez te llegues a frustrar o aún a envanecer mucho, pero cuando ves los negocios como personas, comienza a ser más interesante el trabajo, porque yo veo a alguien que no sabe, pero me invierto en él para que cambie su posición. Y entonces nunca los negocios se tratan de que yo gane siempre. A mí me importa que nuestra gente esté bien, y si ellos están felices, ¿qué crees? Van a trabajar bien. Sí. Y entonces comienza a ser esa área donde los negocios también pueden ser un vehículo para llevar el evangelio a muchas personas. Aún nosotros en nuestra congregación local hicimos las cuentas y le hablábamos al pastor, nos reíamos porque creo que la mitad de la congregación está empleada por nosotros. Entonces, en un tiempo allá donde no hay mucho trabajo, vinimos a ser fuente de trabajo aún para la misma congregación, para que los hermanos puedan trabajar. Entonces, ha sido interesante y te llena mucho el saber que a través de todo esto, que comenzó con un simple deseo de sacar a nuestra familia a flote y que no termináramos quitándose la casa siendo quitada de nosotros, se tornó algo tan grande donde podemos colaborar con el reino. Los viajes, por ejemplo, que hacemos para poder ir a hablar. Antes, decíamos, era la generación que les pagaban para predicar. Ahora nosotros somos los que pagan para predicar. Y es hermoso porque cuando nos movemos sin el sentido de necesidad, podemos ser de sanidad para el cuerpo, porque se ha distorsionado mucho por la necesidad financiera en muchas congregaciones la palabra. Pero si enseñamos a la gente a trabajar, a producir, a colaborar en su congregación, habrá mucho avance. Y eso le decimos a muchos pastores que se interesan en Caleo. Es como cuántos sueños y cuántos proyectos frustrados no hay en muchas congregaciones porque no hubo finanzas y no hubo una generación que estuviera detrás de ellos, que estuvieran empujando. Y entonces, si le enseñamos a nuestros jóvenes, a nuestros congregantes de que predicadores buenos hay muchos. Y algunas veces hemos dicho, el joven tiene que servir al Señor predicando, y asimilamos el servir a Dios dentro de las cuatro paredes cuando Dios te quiere usar en tu profesión. Y entonces, si pensamos que todos necesitan estar predicando, pastor, va a haber tal vez unos múltiples, pero no podrán ser todos. Gente que comparta, solo hay 52 fines de semana, no vamos a poder compartir todos. El sentido y el éxito de la vida de la iglesia no es en crear buenos mensajes para predicarlos, es que mi vida sea el mensaje que lo exprese en todo lado. Y entonces, a medida que entiendo eso, que esta palabra es vida en nosotros, lo traslado a nuestras profesiones, lo trasladamos a nuestros lugares de trabajo, lo trasladamos a las escuelas. Y siempre pienso en esto. Mentes que son cultivadas en la simpleza. Una iglesia que se enfoca en las cuatro paredes terminará resultando en un mundo absorbido por la oscuridad. Pero si hay personas que cultivan la mente de Cristo y que entienden que esta vida no es para quedársela adentro, sino que es para ser exportada, entonces tendremos un mundo lleno de luz, porque donde llega la iglesia, dice que las tinieblas no prevalecen. Porque hay tanta oscuridad en nuestra sociedad, porque hay una ausencia de la iglesia. E dentro disso, eles não estão nem cumprindo, né? Que é ir para todo mundo e pregar o pregar evangelho. o evangelho. Até que ele venha. Antes da gente fazer a gente tem um quadro, né, aqui no Alvo, que chama Bate-Bola, que seria tipo um papum. Perguntas e respostas rápidas. Okay. Mas antes da gente chegar lá, como é que é no espanhol? No alvo? É no alvo também? Ou En el blanco. En el blanco. Sim. Então, nosso blanco, vamos dizer assim, nosso alvo é Cristo. Mas, dizendo assim, a respeito de objetivos futuros, de sonhos, de propósitos, qual que seria o seu alvo para o futuro? Buena pregunta. Muy buena pregunta, me haces pensar. Cuando pensamos en el blanco, es algo importante donde siempre intentamos, lo voy a decir
en dos aspectos esta pregunta. Lo voy a responder primero en la importancia de tener un algo Ajá. y después lo que nosotros estamos viendo para nuestros días hoy. La primera, la importancia de tenerlo, es que si no, como habíamos hablado, vamos a terminar haciendo muchas cosas que no tienen sentido. Creo que el joven que no tiene visión es como una persona ciega caminando por la vida. Alguien que no tiene un destino terminará yendo hacia muchos lados, pero nunca avanzando. Y entonces eso fue muy importante en nuestra crianza, porque nuestros padres siempre decían, tengan visión y piensen dónde quieren estar en 5, 10, 15, 20 y hasta 25 años. Y decíamos, 25 años, qué exagerado, ¿no? Pero cuando yo tenía 10 años y me dijo 25 años, dije, ok, en 25 voy a tener 35. Y mi papá me decía, sí. Pero, ¿qué pasa si no haces nada y no cambias nada? ¿Dónde crees que vas a estar en 25 años? En el mismo lugar. Entonces, hay personas que esperan que el destino o que la bendición caiga del cielo. Claro, que la bendición cae del cielo o que algo va a suceder de la nada y... Oye, se fue a llorar el apóstol. Lo conmovió el mensaje. Pero algunas personas piensan que va a venir de la nada. Pero esto no es fruto... Yo no te traducí nada hoy, usted está hablando. Esto no es fruto de la casualidad, no. Sino que comienza con una acción. No sé, pero si tú estás frustrado en una situación y sentís que nada está bien, lo peor que puedes hacer es quedarte en el mismo lugar. Porque aquello que no cambias, entonces será lo mismo en 5 años, será lo mismo en 10 años. Por eso el pensar, ¿dónde voy a estar? ¿Cuántos años tenés? Eu tenho 19. Eu tenho 18. 18. Tú te miras más grande que él, no sé por qué. Yeah. Pero imagínate, en unos 10 años, ¿vas a tener cuántos? 29. 29, mate rápida, ¿no? Y É. pum, pam, ¿cómo dijiste? ¿Y tú? Terei. Vou fazer 19 em julho, então 29 também. Ok. Ah, meu filho, daqui 10 anos, no mesmo dia vai ter quantos, pô? Não, no mesmo dia 28. 28. Então, filho. 28. O cara já quer pular Nossa, matéria. calma. ô. Eu Beleza. quase falei 18 aqui. Pero 28. imagínate, ¿dónde querés estar o hacia dónde vas cuando tengas 29 y 28 años? Como ¿Crees que si familia. seguís con el mismo estilo de vida, especialmente gente que no está conforme donde está y quiere avanzar, ¿crees que llevando el mismo patrón de vida vas a llegar a donde necesitas? Probablemente la respuesta para todos sea un no. Sim, não. Y yo creo que el peor error y como que una banderita roja que todos podemos percibir en nuestra vida es cuando todo está muy tranquilo. No en nuestro ser interior, sino afuera. Uhum. Porque el peor error que podemos cometer es nunca salir de nuestra comodidad. Porque cuando sentís que todo está relajado, que todo está tranquilo, que mi vida está de color de rosa, ¡ey! Banderita roja. No te quedes ahí. Empujate un poco más. Tú podés un poco más. ¿Qué hace un entrenador? Un entrenador deja que hagas los ejercicios que querrás. No, hoy tuvimos, No, a mí me duele todo. Porque hoy tuvimos una experiencia fuerte. Você fez crossfit hoje? Treinar. fue... No, hoy ¿Treinou? nós fizemos musculação juntos. Ah, sim. Pero él tiene un entrenador que está loco. O sea, yo ya no aguantaba. Depois a gente marca no podcast Nino Mota. Y entonces él miraba que ya no podíamos más y decía 5, 4. Nossa. Y aún era un poco más cruel con Conmigo Cristiano. era más duro. No. Porque después decía 4, 4, 4. Y yo, Yo, ¿qué pasa? nunca avanza. Injusto, né? Y entonces, ¿qué hace un entrenador? Te saca lo mejor de Sí, ti porque ve el te potencial. lleva allá, ¿no? Te lleva al límite. Ah. Y entonces, ¿qué es lo que esta misma vida comienza a hacer con nosotros? La vida de Cristo nos lleva a ser entrenados. Por eso la palabra dice que ninguna corrección al inicio puede parecer Bueno. agradable. Uhum. Pero a los que están dispuestos a ser entrenados por ella, resulten frutos de justicia. ¿Qué es un entrenamiento? No es que un día lo quiero y otro día lo dejo, sino un entrenamiento te habla de constancia, ser entrenado. Ser entrenado te habla de ser corregido. Ser entrenado te habla de que te van a empujar y te van a exprimir, pero necesitas estar ahí. Entonces,
Ok. Es que habla mucho, entonces yo sé que queria hablar. Pero não, só ia pedir só uma pausa, porque assim, a gente tá quase, são 9 horas já. Amanhã a gente vai viajar 5 horas da manhã. Eu preciso que vocês caminhem para terminar. Vamos, a gente vai só fazer o bate-bola e já finaliza. Y entonces, cuando hablamos de un entrenamiento, es algo que saca lo mejor de ti, te empuja. Sí. Y entonces, el peor error que podemos cometer en nuestra vida es estar en momentos cómodos y pensar que ahí es donde el Señor nos quiere. No. Es una alerta. Cuando todo se siente bien, es una alerta de que puedes por más. A gente fala que é viver na zona de conforto, né? A gente tem que sair da zona de conforto. Uma coisa que você tá falando, né? Da gente imaginar daqui 10 anos, como é que você quer estar. Muitas vezes a pessoa tá vivendo um processo onde que ela quer mudar, só que ela não consegue mudar todo dia. Não, vou mudar, hoje eu mudo. E não consegue sair da zona de conforto. Então é algo bem difícil fazer, mas... Un principio, algo práctico que todos pueden hacer ustedes, los que están viendo, es preguntarse, ¿dónde quiero estar en 10 años? Y poner todo, o sea, y no soñes poco, o sea, soñé en grande, ¿dónde realmente pensás que es donde el Señor te está llevando y dónde necesitas estar? Y pregúntate algo, si tu estilo de vida y los patrones de vida que tenés te llevan ahí. Y eso a mí me confrontó mucho, porque al ver lo que necesitaba alcanzar, en 10 años decía, no, haciendo lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo hoy, no me sirve, no voy a llegar nunca. Y entonces comenzamos a poner el urgenómetro, el sentido de urgencia, no hay tiempo para perder. Y entonces mi mamá, yo siempre le decía, ma, ¿por qué tú decís eso? Porque sentía que ella misma se estaba matando y decía, hijo, yo tengo 10, 20 años más para poder predicar este evangelio. Entonces necesito correr. Y yo, ¿qué está pasando? Y ya le entendí hasta que leí este verso, que el sabio piensa en la muerte. ¿Por qué? Porque comienza a tener un sentido de urgencia. Pero el negligente piensa que tiene todo el tiempo del mundo. No. Sí. Si el Señor nos dio 40, 50, 80, 100 años, es para que los vivamos. Miramos un Jesús desde los 12 años, entendió muy bien esto. Él hablaba con los maestros de la ley y se quedaban impresionados. Y él dice, en los asuntos de mi padre me es necesario estar. Miramos un rey Josías de 8 años que gobernó una nación. Y ¿cómo es posible que miramos un niño de 8 años y que pueda tener el criterio, que se comenzó a formar en él el criterio para gobernar una nación? No debería de ser raro ver personas de 18 años, de 19 años, de 21 años lograr cosas excelentes. Debería de ser el estándar en nosotros. Porque a esa misma vida de Cristo en nosotros nos hace vivir intencionales todos los días de nuestra vida. Y entonces, si la palabra comienza a cobrar vida en nosotros, yo sí creo que esta siguiente generación veremos los mejores gobernantes, veremos los mejores abogados, veremos los mejores empresarios, porque la iglesia debería de ser una productora de empresarios, una productora de magistrados, una productora de jueces. ¿Por qué? Porque les enseña a vivir desde la realidad de esta vida. Cristo en nosotros es la esperanza y nosotros como iglesia la esperança del mundo. Olha, Caraca. muito impactante. Olha, uma mentalidade incrível que você tem, que justifica onde você está hoje. Parabéns. Sim, totalmente. Certamente frutos Obrigado. aí que... Sim. Muito bem, frutos que todos nós estamos aprendendo, né, junto da sua história. Vamos pro bate-bola, então. Bora. E caminhando agora pro final aqui no bate-bola, pra começar, se puder compartilhar com a gente uma música que esteja te tocando no momento, sua Uma favorita. música preferida. Cristo, de Alessandro Nossa, Nossa. muito boa. Ele é o maior fã do Alessandro Vilas sou fã Boas. dele, muito bom. La mejor. Agora Bom você demais. ganhou ele. Vamos lá. Essa é polêmica. Fort Myers ou Guatemala? Fort Myers. Fort Myers? Fort Myers. Ah, muito bem. Ô Brasil, tô brincando. Mas Escolhe voltando uma aí. um pouquinho... Eita, nós soquei aqui o negócio. Voltando um pouquinho, preciso alguém de fora falar do Alessandro Vilas Boas. Eu não acredito nisso. Ele tá falando porque ele ouve muito comigo, eu ouço o dia É inteiro. mesmo? É. Mas o Alessandro canta espanhol também? Não. Não. Português. Tem olha inglês. aí. Tem música em inglês. Eu falo português. Ah, caramba, Ai, isso ai. é verdade. O Cristiano não precisou traduzir No hay nada. necesidad. É, Él quería é estar, por eso lo dejamos. Sí. bem. Um versículo. Yo creo que el que más ha impactado todo el movimiento de lo que hacemos fue el de 2 de Timoteo 1:9, que es que Él nos salvó y nos llamó. Entender primero, bueno, es pregunta y respuesta, no rápida, pero entender que Él nos salvó
y vivir con esa conciencia a la hora de la cruz. ¿Puedo decir una más? Sí. 1 Corintios 7:23 dice, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar. Alguien que vive sin la conciencia de lo que Dios hizo en esa obra terminará dejándose esclavizar y distraer por muchas cosas. Pero si vivo con la conciencia de su amor, Él pagó un alto precio, no me dejo esclavizar por nada más. Entonces, entender la salvación y el llamado del Señor a nuestra vida nos hace ir en propósito. Top. Vamos lá. Top. Um livro que marcou sua jornada com Deus. Um livro que você gosta. La Biblia. Ah, não, a Bíblia não vale. Ou outro livro, vamos dizer Vai assim. ter a pergunta também, o livro da Aí Bíblia. Vai eu ter não- o livro da Bíblia. Se você quiser dizer os dois, um livro da Bíblia e um livro sem ser a Ok. Bíblia. Hay uno muy bueno que comencé a leer que se llama Señores del Tiempo, de Juan Baistreri. Senhores do Tempo. Sim, muito bueno. Legal. Y el libro que E o livro da Bíblia. Da Bíblia. Ah, Que você da mais... No, es broma. Eu acho que é Apocalipsis, Timóteo. no. Yo creo que Juan. João. João. Ajá. O Evangelho João. de João. Ajá. Muito bem. Top. Escolhe um outro aí. Olha, 3 pessoas que te inspiram. Oh. Nah, pues primero mi papá. Es una gran inspiración. Mi mamá. Ah, daí O sea, vai... Bueno, pero si son externas, es que de verdad son... Sem ser seus pais, vamos dizer assim. Sí, pra sí, não... mis papás. Mano. Mi hermano. O irmão. Parece aquele programa da Xuxa, né? Você quer mandar um beijo pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe? Si no digo sus nombres, no me dejan entrar a la casa, entonces no. Ai, ai. A mí una gran inspiración para mí ha sido el apóstol Gustavo Lara. Él lo amamos mucho. En el lado de físico, en serio, el apóstol cristiano. Ay. Es que sí, la administración de la vida, la coherencia es muy importante. Y creo que, hablando de ser una persona que desde muy joven me inspiró, fue el profeta Jonathan Lara. La juventud, la manera que, Uhum. que Ele é se muito exponía. legal. Muy Ele lindo. top. Agora, assim, você é empresário, sua profissão, né? Se a sua profissão não fosse empresário, qual seria? Ah. Arquitecto. Arquiteto? Sí. Olha aí. Top. Uma, Muito bem. uma frase que te inspira. Wow. No quiero decir cualquier frase. Às vezes que você fala, tipo, todo dia vem na sua mente, tudo mais. Ujú. Ah, se me borró la mente. É muito específico. Ya né? sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ah, Haz todas las cosas sin pensar en vos mismo, sino pensar cómo lo que haces hoy tendrá consecuencias para el mañana. Si pensás en tus decisiones de hoy y las consecuencias para mañana, entonces tendrás una mejor amplitud para poder ver. Pensar no hoje e em amanhã. Legal. Pra Fazer finalizar. todas as coisas, né? Fazer todas as coisas pensando nas consequências que elas vão produzir amanhã. Ah, entendi, Isso é bem, entendi. isso é Lo bem dijo mejor que eu. interessante mesmo. Bem legal. Boa. assim. Sí, sí. Boa. É um planejamento, né? Querendo ou não. Pra acabar, pra finalizar, uma viagem dos sonhos. Às vezes um país que você queira conhecer, um lugar que você já conheceu. País de mis sueños. Yo creo que donde estoy viviendo, Fort Myers, es país de mis Olha aí. Sí, es Já bonito. está vivendo no sonho, então. Sí, Ó. Que legal. Que bacana. Ó, então a gente finalizou nossa gravação. Vou pedir pra você Queríamos- dar uma mensagem final pros jovens. Ah. Né, tem jovens nos assistindo, então o que você pode deixar pra eles? Mas antes eu te agradeço, agradeço o Cristiano também por dar essa força. Queríamos agradecer, foi É, muito bom. foi uma Tudo grande que foi honra te receber. ministrado aqui, né? É verdade. Compartilhado. E Foi entrou muito na bom. nossa lista dos estrangeiros que vêm aqui, né? É, Recebemos o David Firma recentemente. Ah, E agora você também representando a Guatemala e os Estados Unidos também. Vocês têm conteúdo pra fazer bastante coisa legal, né? Fazer uns cortes bem legais. Foi Tem. muito bom. muito Foi, muito com bom. certeza. Muito obrigado. Agora, com você, sua mensagem final. ahí, ¿no? Naquela câmera. Naquela câmera ok. Si pudiera dejar una cosa, es vivan con la conciencia de quien los habita. Vivan con la conciencia de que la misma vida que Él se entregó por nosotros
y que esa obra de la cruz vino a cambiar la historia no solo del mundo, sino también nuestra historia. Y la palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Si sigues aferrándote a lo viejo, lo nuevo nunca vendrá. Pero si somos una generación que pone nuestros ojos en Cristo, avanzaremos. Servir al Señor es en todo lugar. Y si lo hacemos desde la misma vida del Señor, entonces no será solo algo que hago y nunca veré los frutos, sino creo por una generación que hace todas las cosas desde la coherencia, pero también esa misma coherencia nos llevará a transformar naciones y a transformar las comunidades donde estamos. Así que, si más que nada, podría decir, aprovechen bien su tiempo, retengan su profesión y vivan como es digno del Señor. Legal. Nossa. Tem rede social? Sí. Pode falar pra eles aí. Mi Instagram es carlosjose.aldana. Muito bem. O Aqui nosso vai- querido editor vai estar colocando aqui, né? Na tela. Não, e é interessante vocês verem, porque ele é um cara de um conteúdo incrível e as redes sociais dele, ele usa muito pouco. E isso mostra um pouco também do enfoque da vida dele. A gente hoje, principalmente os brasileiros, né? A gente é muito focado em rede social. Sim. Eles nem usam a rede social direito, né? Eu nunca vi ele postar foto nas redes sociais. Olha. Ele tem porque vocês perguntaram, mas não é algo... Ele não gasta tempo com redes sociais. Eu acho que isso é uma grande lição deles também para mim. Tanto ele como o irmão dele, o tempo deles é tão bem ocupado, tão bem administrado, que as redes sociais eles têm por terem, mas usam muito pouco. Essa é a meta, hein, menino? Para de enviar rios pra mim, menino. Para de enviar rios. Gente, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui agora. Foi muito bom, como vocês podem ver. Foi algo que a gente aprendeu bastante aqui. Acredito que foi muito bem ministrado para vocês também. Vocês conseguiram receber bastante. A gente vai ficando por aqui. Agradeço bastante a todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço, pessoal. Deus abençoe.